Ya está conectado Pedro Escobar. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ricardo, con mucho gusto saludarte nuevamente. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos traes para el día de hoy? Hoy vamos a hablar de la que es considerada una de las primeras crisis documentadas de adicción a estupefacientes en la historia. No sé si has oído hablar de la Gin Craze o la locura de la Ginebra. No. Fíjate que ayer nos estábamos cuestionando sobre este tema y bueno, pues ilústranos, no tenemos mucha idea de qué sucedió, pero a ver, te escuchamos. Bueno, esto sucedió en Inglaterra durante la llegada al trono de Guillermo de Orange en 1689, tras la guerra entre protestantes y católicos, en la que salió huyendo Jacobo II, el rey católico que hasta entonces reinaba en Inglaterra, y se fue a refugiar a Francia. El nuevo monarca, Guillermo de Orange, era de origen holandés, entonces estableció aranceles de importaciones muy fuertes contra los franceses. Prácticamente suprimió el comercio de vinos, de brandies, de coñacs, de todos los destilados que consumía en gran medida Inglaterra. Hay que ponernos un poquito en contexto durante este episodio histórico, pues las fuentes de agua eran muy deficientes en toda Inglaterra, principalmente en las ciudades sobrepobladas como Londres, donde era muy difícil obtener fuentes de agua saludable. Incluso a los niños pequeños se les llegaba a dar un poco de cerveza fuerte con alguna graduación alcohólica muy espesa como sustituto de agua porque era muy insalubre el agua que se consumía ahí. Y bueno, pues lo que quiso imponer Guillermo de Orange en su llegada al trono de Inglaterra fue sustituir los destilados franceses con algo que conocía muy bien originario de su país, que era la ginebra. La ginebra es originaria de Holanda y se conocía desde el siglo XII, particularmente en Inglaterra y en muchas partes de Europa era muy popular porque se le atribuían propiedades medicinales, ¿no? Se decía que servía para muchas cosas, para combatir las diarreas, algún tipo de infecciones, incluso las fiebres, ¿no? Cosas totalmente descabelladas. La ginebra es un destilado que es resultado de la maceración de nebrina, que es el fruto del enebro, es una especie de baya, y otros botánicos en alcohol de cereal de 90 grados. O sea, se obtiene alcohol de maíz o de algún otro cereal y ahí se pone a remojar estos botánicos hasta que se destila en alambiques de cobre. La ginebra que hoy en día conocemos tiene entre 40 y 47 grados de alcohol y pues se toma con agua tónica y es muy fresca, viene muy bien en cócteles, ¿no? En climas cálidos como los que tenemos ahora. Pero en aquellos días la ginebra resultante no se mezclaba con agua tónica, se tomaba solita y en graduaciones superiores a los 80 grados, algo fuertísimo. Se estima que una persona promedio se llegaba a beber hasta medio litro por día, entonces era realmente una cosa brutal. Y es que era relativamente sencilla su manufactura, casi todo el mundo tenía un alambique en casa y como Guillermo de Orange quiso imponer pues esta costumbre para tener producción local de destilados, pues todo el mundo producía ginebra en su casa, ¿no? El gin era muy barato. Había un dicho popular en Inglaterra que decía drunk for a penny, dead drunk for two pence. O sea, borracho por un centavo, borracho muerto por dos peniques. Y la verdad es que se desató una adicción tremenda entre 1689 y 1728. Se llegaron a registrar 10 millones y medio de galones producidos en toda Inglaterra. La verdad es que fue un periodo bastante oscuro, bastante desconocido también, y en el que pues, falleció mucha gente de forma prematura, incluso hubo una tasa de abortos totalmente inusual, pues debido a que muchas mujeres embarazadas seguían bebiendo este tipo de bebidas pues, totalmente sin medida y artesanales, hechas en casa, con una graduación alcohólica altísima, y pues fue así que se conoció a este periodo como la gin craze, la locura de la ginebra. La verdad es que tardó muchos años, se tuvieron que imponer muchas sanciones, muchas regulaciones para poner impuestos, para poner prohibiciones, exigir licencias para destiladores entre 1736 y 1751. Fíjate cuántos años llevamos desde que surgió en 1689. La verdad es que duró muchísimo tiempo y durante todo este tiempo el consumo fue excesivamente brutal de ginebra en Inglaterra. Por eso que este periodo quedó inmortalizado como el gin craze.
De hecho, hay pinturas como la del inglés William Howard en su obra Jean Lane, que la produjo en 1768, que ilustra de manera muy cruda una escena de cómo era la vida en el Londres de ese momento. La verdad es que es un episodio que nos demuestra que la ambivalencia del vino, en este caso los destilados, entre el bien y el mal, entre el consumo, y cómo la línea es muy delgada, ¿no? Y se puede romper pues muy fácilmente. Oye, qué interesante, ¿eh? Fíjate, sí es un momento complicado. Además, me llama la atención que duró mucho tiempo y entonces seguramente había mucha discusión, ¿no? Sobre, o en las autoridades para quitarla, para ponerle ciertos candados, pero lo que es cierto es que las cifras que comentas, las consecuencias que comentas, fue durísimo lo que pasó en Londres, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día se analiza pues como un antecedente a lo que pasa hoy en día con los opiáceos, ¿no? Con todas estas drogas duras como la cocaína. La verdad es que fue un periodo bastante difícil y como bien dices, muy, muy difícil de superar. Curiosamente, una bebida que hoy en día todos tenemos en la casa fue lo que salvó a Inglaterra de seguir hundiéndose en esta epidemia de alcoholismo, y fue nada más y nada menos que el té. Cuando llegó a popularizarse el té debido al auge de la Compañía de las Indias Orientales, cuando empezó a tener esta relación con el comercio chino y después las plantaciones que se hicieron en India, fue como logró erradicarse esa costumbre de estar bebiendo todo el tiempo ginebra. La verdad está muy interesante este periodo. Muy, muy, muy interesante. Y me imagino que vendrá en tu próximo libro, que seguramente ya estás preparando, Pedro. Y bueno, pues gracias, te mando un gran abrazo y pues nos vemos aquí la siguiente semana. Sí, claro que sí, hasta la próxima semana. Bueno, pues ahí está la voz de Pedro Escobar, nuestro especialista en vinos. Bueno, hizo un breve cambio hacia la ginebra.